Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como habéis podido leer en el título, voy a estar probando este tipo de papel. Ya llevaba un tiempo queriendo comprar un papel así marrón. Me iba a comprar el de Strathmore, que es el que todo el mundo tiene, pero vi que este de Canson era muy barato. Entonces, para probar, pues decidí comprármelo. Me esperaba que fuera un poco más marrón, a lo mejor en cámara sí se ve marroncito, pero en realidad es como amarillo. El sketchbook yo lo compré en A5, pero creo que también lo hay en A4, pero a mí me gusta trabajar más en este tipo de formato. Viene por arriba con unas anillas y también traen los típicos puntitos para que podamos arrancar las hojas fácilmente. El papel es de 90 gramos y por una cara tiene como unas líneas, pero muy suaves, o sea, no creo que vayan a molestar a la hora de dibujar, sino todo lo contrario. Y por la parte de atrás sí que es un poco más lisa, pero no llega a ser lisa del todo. Bueno, para probarlo voy a estar dibujando ropa, porque en un vídeo anterior una suscriptora me pidió si podía hacer un vídeo pintando ropa. Entonces en este, para probarlo, pues voy a aprovechar y voy a estar pintando un look de Pinterest. Os lo dejaré el enlace por aquí abajito por si queréis saber cuál es, pero vaya, como sabéis, yo no suelo seguir con exactitud la imagen completa, sino que voy quitando o voy poniendo lo que a mí me apetece. Pero bueno, intentaré hacerlo lo más parecido posible. Bueno, para empezar, yo comienzo haciendo una estructura rápida del cuerpo, aunque no se me da muy bien, la verdad. Y ya luego, a partir de ahí, empiezo a dibujar la ropa. La verdad que en la parte del boceto ya me estaba gustando mucho el papel porque lo veo como diferente al blanco y creo que los dibujos como que resaltan en él. He visto que mucha gente logra resaltar mucho las iluminaciones y eso me gusta un montón. Tengo que probarlo en esa parte, pero bueno, en principio tengo que decir que el papel a mí me ha gustado bastante. Una vez tengo el boceto listo, voy a ir al coloreado y para ello voy a intentar usar rotuladores y luego encima voy a usar lápices de colores. No sé si este papel va a aguantar los rotuladores, así que por si acaso voy a ponerle algo abajo para que no me traspase a la siguiente hoja. Y bueno, ahora sí voy a empezar con el coloreado. Como os digo, voy a poner una base con rotulador y a ver qué tal. Voy a comenzar por los pantalones y he elegido este color azul. No me importa que se queden algunas marcas porque ya luego eso lo voy a volver a pintar con los lápices de colores, así que eso no se va a ver. Incluso le voy a poner dos capas en algunas zonas donde está un poco más oscuro por la sombra. Tengo que decir que me ha impresionado bastante porque no se ha traspasado el papel, ni un poquito. Y bueno, se arrugó un poco, pero cuando se seca vuelve como estaba. Me pareció increíble porque, como veis, el papel no es que sea muy grueso. De hecho, yo pensaba que mi pega sería esa, que se iba a traspasar, pero vaya, por el precio que tenía, pues tampoco me iba a sorprender. Y al final, pues mira, no se ha traspasado, así que perfecto. Bueno, yo sigo poniendo los colores de la camisa. Al final me arrepentí un poco de haber cogido este look porque la camisa tenía como muchos colores y al final hubo una parte en la que hice lo que me dio la gana y no puse los colores que en realidad tiene, pero bueno, es que me lié un poco y ya digo, bueno, voy a ponerlo así y listo. Una vez tengo lista la capa de rotuladores, voy a pasar a los lápices de colores y simplemente lo que voy a hacer es añadir sombras y añadir profundidad al dibujo y voy a ver qué tal funcionan los lápices de colores en este papel, así que vamos a ello.
tengo que decir que me ha encantado trabajar en este papel porque es súper sencillo sacar luces, o sea, pones un color claro y enseguida resalta. A mí por lo menos me ha parecido más fácil que en un papel en blanco. Además, con esto, como se puede sacar fácil las luces, pues es más sencillo sacar profundidad. Ya os digo, es increíble trabajar en este papel y creo que si estáis empezando me compraría uno de estos porque os va a resultar mucho más fácil trabajar que en un papel en blanco, o por lo menos esa es mi opinión. Y por ponerle una pega, como os dije al principio, el papel es un poco fino y aunque no traspase, sí que cuando ya llevas unas cuantas capas de lápices, pues se queda detrás como la silueta, pero vaya, no es un problema porque mientras no traspase, para mí es suficiente porque no voy a pintar en la cara de atrás de cada papel, sino que solo voy a pintar por una cara. Bueno, una vez tengo ya la camisa, voy a pasar al pantalón, que va a ser un pantalón vaquero. Yo comienzo con los lápices de colores, comienzo a darle la primera capa, que es la capa base. Si estáis acostumbrados a ver mis vídeos, sabéis que yo trabajo así, siempre voy aplicando primero la base y ya luego voy poniendo detalles. Entonces, lo primero que hago es poner los colores base y aquí hay un truco que a mí me funciona súper bien para hacer la textura del vaquero y es utilizar el típico Bolivic de toda la vida y con este voy haciendo como líneas rectas para un lado y luego para otro, entonces se crean como unos cuadraditos pequeños y eso hace como la tela del vaquero. Ya luego esto no se va a ver, ya os digo, porque voy a seguir aplicando capas de lápices de colores, pero la verdad que funciona súper bien este truco. Y bueno, encima ya voy poniendo, como os decía, los lápices de colores y ya voy sacando pues las arruguitas que tiene el vaquero o los pliegues. Si os fijáis, como os decía antes, aplicando el color blanco o el azul clarito, sigue resaltando a pesar de las capas que tengo puestas. Aunque bueno, para luego hacer algunos detalles un poco más que quiero que resalten más, pues voy a utilizar como siempre el bolígrafo de gel blanco, que para mí, como sabéis, es un material que hay que tener sí o sí, porque para poner siempre algunos detalles, algunos brillos, pues funciona muy bien. Y bueno, esto ha sido todo. Como os digo, me ha encantado este papel, seguro que lo voy a seguir utilizando. Os dejo por aquí mi Instagram por si queréis echar un vistazo. Dejadme en los comentarios si ya habíais utilizado este papel, qué os parece, que me encanta leeros siempre. Y bueno, os dejo por aquí una lista de reproducción que puede que os interese. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo.